Hoy veremos un nuevo haul de la web Temu, una revisión de los diferentes materiales que he recibido, todos ellos relacionados con el mundo DIY y manualidades, bien sea organizar o crear. Con las compras en Temu acertamos seguro. Siempre tienen rebajas en el sitio web, independientemente de la época del año, incluso hasta un 90% en algunos artículos. El envío es muy rápido y gratuito, y la posibilidad de devolver nuestros artículos, incluso 90 días después de haberlo recibido, y muchísimas veces incluso nos devuelven el dinero de manera inmediata. En la caja de información os dejaré los enlaces a los diferentes materiales que veamos en el vídeo de hoy y las promociones y descuentos de las que podréis disfrutar si queréis realizar una compra. Si os descargáis la aplicación Temu, vuestras visitas y compras serán mucho más rápidas y dinámicas. Venga, vamos a ver los materiales en detalle. Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. He estructurado el vídeo en paquetes de diferentes materiales. Comenzaré por diferentes materiales o moldes de silicona que utilizaremos en diferentes proyectos en algún momento. El primero de ellos, el más práctico de todos, un molde de silicona medidor, una capacidad de medio litro, aunque tiene 3 paredes e incluye diferentes mediciones, tazas y onzas. Nos sirve, por supuesto, para nuestros trabajos con resina. Ya sabéis que una vez que seca la resina es muy fácil limpiar este tipo de moldes y reutilizarlos. Y así no desechamos envases plásticos. Para jabón, para velas e incluso podemos darle un uso en cocina. Aunque no tengo yo claro que sea de uso alimentario, ojo. Lo siguiente es un molde, un cilindro, también de silicona, en este caso color blanco e interior brillante. Ya sabéis que si lo vamos a utilizar en resina es muy importante el interior del molde, ya que replica todos estos acabados. 5 centímetros de diámetro y 8,5 aproximadamente de altura. Y nos sirve para los 3 materiales de los que hablábamos anteriormente: resina, velas y jabón. El siguiente molde lo he pedido pensando en realizar alguna vela o jabón bonito con forma de corazón estriado. Tiene diferentes capas y además va girando. Es muy gordito, la silicona me parece que tiene bastante calidad, por lo que será difícil que se deforme una vez que introducimos el líquido en su interior. Y como siempre, lo bueno de esta web es que nos sorprende con grandes precios. El siguiente molde son 2. Un pack con el que montar una cajita con forma de huevo. Para la próxima Pascua, por ejemplo. Para materiales como resina acrílica o resina epoxi. Es tan flexible que no nos va a generar ningún problema a la hora de desmoldar, casi seguro. Tenemos que probarla, eso sí. Y la figura resultante tendrá un tamaño aproximado de 8 centímetros, 7,5. La siguiente mini pieza que veremos también para resina, o se me ocurre, por ejemplo, para hacer alguna técnica tipo pouring, algo así. Es un émbolo tipo embudo con unas patitas que nos servirá para verter sobre él diferentes colores de pinturas o materiales y crear efectos coloridos, manchas de color, dibujos abstractos. Lo he visto utilizar en algún vídeo por ahí, tengo ganas de probarlo, era tan económico que no me he podido resistir. Para terminar con la sección silicona y moldes, este precioso alfabeto. ¿Qué tiene de original o diferente a otros que hemos visto aquí en el canal? Que sabéis que me encanta realizar letras con resina y estos moldes. Si observáis bien, es un molde hueco. Nos servirá para realizar shakers y estoy deseando probarlo. No solo viene el alfabeto completo, también incluye una estrella y un corazón, y entre los huequitos de las diferentes letras, mini moldes para realizar piezas chiquititas en resina. El tamaño aproximado de cada una de las piezas será de 4 centímetros más o menos.
Y os preguntaréis cómo funciona. Lo vamos a ver próximamente en el canal. Sí que os enseño unas muestras que he realizado sin poder evitarlo mientras trabajaba con otros proyectos y tutoriales para el canal. Y para cerrar estos shakers necesitaremos unas piezas chiquititas de acetato para cubrir estas letras. Pues también lo acompaña junto con el molde 28 piezas, una por cada letra del alfabeto con la forma de cada una de ellas. Siguiente bloque, costura creativa. Veremos 3 materiales diferentes y comenzaré por una pieza de polipiel adhesiva. Enorme, no pensé que fuera a venir tanta cantidad. Un largo total de 1,37 m y un largo de 50. Tengo polipiel para rato. Perfectamente embalado, ya que este tipo de materiales se estropean si se doblan o arrugan. Viene dentro de un cilindro. Un adhesivo potente. Yo estas piezas no las utilizo para reparar, por ejemplo, sofás o butacones que se hayan estropeado, aunque vienen genial para esto. Y yo os voy a mostrar para qué lo utilizo. Para forrar la parte interior de mini carteritas que realizo con polipiel. Como por ejemplo esta que estáis viendo, disponible en la web en un montón de colores. Yo he cogido uno neutro, un beige blanco roto muy clarito, ya que tenía otro comprado anteriormente en Temu también, en color gris. Como es muy finito, se adapta perfectamente a cualquier superficie y no genera arrugas. Y para forrar el interior de estos tarjeteros que realizo personalizados, con alguna inicial por ejemplo en el interior, quedan genial y son súper prácticos. Para tarjetas identificativas, carnets, por ejemplo, de conducir, tarjetas de crédito, de banco, sanitarias, etc. Un paquete de telas de algodón 25 x 25 centímetros de lado, tonalidades naranjas, y habréis adivinado por qué he pedido este diseño en concreto, por las mariquitas, no me he podido resistir. Combinan todas entre sí, nos sirven para algún proyecto chiquitito de patchwork o para forrar alguna tarjeta, para cartonaje, cubrir la portada de alguna bonita libreta, por ejemplo, flores, lunares, cuadros o rayas. Y de nuevo disponible otros motivos y otros colores. Etiquetas handmade de Antelina. Bueno, quien dice handmade dice made with love. La cosa es que estas prácticas etiquetas me parecen un detalle genial para colocar en nuestras prendas DUI o complementos. 2 por color, diferentes tonos pastel, que estoy deseando colocar, tipo esta, también de Temu, que veíais en redes sociales cuando os mostraba este precioso bolso de pana. ¿Importan los detalles? ¿Sí o no? ¿Qué me decís? Hablando de encuadernación, libretas, scrap, pasamos a otro bloque nuevo. Y comienzo con una herramienta 5 en 1. Como publicita su eslogan, vienen 2 en el pack, exactamente iguales, metálicas. Es una multipieza que nos va a servir a la hora de encuadernar o hacer portadas, como por ejemplo las de costura japonesa que vimos en vídeos y tutoriales anteriores. Nos sirve para marcar, para colocar diferentes cartones con separación intermedia de 4 milímetros aproximadamente, para marcar las esquinas y hacerlas redondeadas, para colocar y cortar el papel a la medida necesaria, e incluso tiene un agujerito intermedio que nos va a servir para marcar dónde colocar un ojete o eyelet en nuestras libretas para una goma, por ejemplo, o un cierre. La única pega que le veo, que las medidas vienen únicamente en pulgadas, pero que yo creo que se puede solucionar si marcamos las medidas en centímetros por el reverso de alguna de estas piezas o incluso pegamos una cinta métrica de papel por encima. Sabéis que no me puedo resistir a un bonito papel y esta colección es preciosa, invernal, con pajaritos, unos paisajes encantadores, 10 diseños diferentes, formato A5.
25 piezas de papel para acuarela en tamaño 10 x 10 centímetros. Ideal para hacer tags, pequeñas etiquetas, rótulos de lettering, por ejemplo, o muestrarios de color. Yo lo he probado con unas acuarelas líquidas que tenía por aquí y me encanta el efecto. No voy a dedicarme a hacer grandes dibujos o diseños sobre ellos, al menos de momento, pero sí mostraros que tiene un poder absorbente enorme y que podemos trabajar sobre este material porque es de calidad. Pulverizo agua sobre toda la superficie, lo absorbe perfectamente y después un pequeño goteo de diferentes colores. Por último, un poquito de sal gorda o fina por encima para crear algunas ausencias de color o algún efecto diferente. Dejamos secar y simplemente así, sin ninguna técnica en especial o dibujo concreto, la mancha de color preciosa. El siguiente material es un capricho, antojo, no sé bien cómo llamarlo. Es una carpeta tamaño A3, enorme, casi no sale en imagen, para guardar papeles de este tamaño, sobre todo para decoupage, papeles de arroz, etc. La verdad es que yo pensé que iba a ser diferente, una carpeta en formato A3 pero doblada por la mitad, para que ocupara menos espacio. No ha sido el caso, viene cargadita de hojas que podemos utilizar, ya sabéis, para guardar 2 láminas en cada una de ellas. Yo de momento voy a distribuir todo lo que tengo de papel de arroz por aquí, incluso en formatos más pequeños, y así tenerlas bien guardaditas, a buen recaudo, protegidas y a mano. Si sois habituales por aquí, ya sabéis que hace poquito me han enviado desde Loclick un plotter de corte. Así que poco a poco voy a ir necesitando diferentes materiales. En esta sección solo veremos 2 cositas que he pedido para probar. 30 bases de metacrilato de 5 centímetros de diámetro. Vienen con un plástico protector por encima en ambas caras. Podemos utilizarlas con vinilos y algún bonito diseño que pegar o acoplar en la superficie, por uno u otro lado, pero también podemos pintarlas o esmaltarlas. Son unas bases geniales para crear complementos o llaveros personalizados. ¿No os parece? Lo siguiente, la verdad es que no tengo ni tenía nada claro cuando lo pedí que me vaya a funcionar con mi plotter, pero bueno, aparecen otras marcas como las idóneas para utilizar estos adaptadores de rotuladores o bolígrafos para este tipo de máquinas. 4 piezas diferentes. En estos tubitos podemos colocar bolígrafos de diferente diámetro o lápices, presionar enroscando la tuerca o botón superior y en principio esto nos daría cabida a poder utilizar cualquier tipo de rotulador o bolígrafo con nuestro plotter de corte. Esto lo tengo pendiente de probar. Siguiente bloque, mundo bisutería. Primero un pack de 2 pinzas, un color azul violáceo, punta curva o recta, prácticas para tener en la mesa de trabajo. 200 bastones color plata de 45 milímetros y cabeza redonda. No tienen mayor misterio, veremos cómo los utilizamos al finalizar el vídeo. 100 aros o argollas de acero inoxidable, fácil de abrir y cerrar, los podemos rellenar como aro, colocarlos en infinidad de proyectos. Con paciencia incluso podríamos cerrar la argollita superior para utilizar como aro una vez que lo hemos rellenado con alguna fornitura hippie, por ejemplo. Ideales también para rellenar y crear marcadores de diferentes piezas por su facilidad para abrir y cerrar. Lo siguiente son 2 paquetes de argollas chiquititas de 4 y 5 milímetros. También en acero inoxidable. Para mí es un material muy práctico porque no se pone feo
y son los conectores ideales para infinidad de trabajos. Vamos, es un indispensable en cualquier taller. Por último, me han enviado 10 cadenitas de acero inoxidable, 40 centímetros, muy bien embaladas para que no se enrollen entre sí y se formen nudos, un cordón básico, ya me conocéis, no he podido evitar hacer algunas pruebas con estos materiales básicos de bisutería y los vamos a ver a continuación. Vamos con esas pruebas que os comentaba. He montado este precioso dije para una de las cadenas. Imprescindibles esos bastones, que vamos a ver cómo los he utilizado, y las argollas para conectar diferentes piezas o cadenas entre sí. La entrepieza principal serán estas mini bobinas de madera. Yo las he cubierto con 2 trocitos, primero de lazo y después de puntilla. Las he pegado con unas gotitas de silicona fría y listo. Lo siguiente será crear diferentes piezas que poder colgar o utilizar como decoraciones. Lo haré con unas siluetas chiquititas de carey con diferentes motivos, estrella, luna, corazón o incluso una hojita. Atravesamos la pieza con el bastón y con nuestras herramientas realizaremos una argolla sobre el bastón. La maleabilidad de este tipo de materiales o bastones nos permite trabajar sobre ellos sin ningún tipo de esfuerzo e incluso hacerlo con las manos. Por eso no le daba ninguna importancia a que dentro del paquete vinieran algunos doblados. ¿Qué utilizamos para conectar estos mini charms? Las argollas. Por ejemplo, sobre un lazo de cinta o tela. Realizo un agujerito en un extremo, paso la argolla, coloco la entrepieza o colgante y listo. No os descubro nada nuevo si os digo que estas argollas se abren de manera lateral y se cierran del mismo modo. Otra argolla en la parte superior, unida a una mini cadenita. Pasamos la bobina, una nueva argolla como conector para un mosquetón y yo ya tengo un precioso detalle para colocar en una de mis múltiples tijeras. Otra mini bobina, un trocito de cadena de mini bolitas, colocada junto a una perla de río, rústica. Una nueva argolla que utilizaremos para conectar una de estas mini bolitas que también he comprado en Temu en una ocasión anterior. Redonditas, peluditas, me resultan amorosas. Lo colocamos en la parte inferior y en la superior un nuevo conector argolla con un mini mosquetón y este nuevo detalle que hemos creado de manera así rapidita. Puede ser un nuevo colgante o dije para una de las cadenas de acero inoxidable, para colocar en el cierre de un bolso, por ejemplo, el que veíamos anteriormente, en la cremallera de una chaqueta o abrigo. En fin, detalles infinitos. Pero quería que vierais que este tipo de materiales tan denostados son básicos e imprescindibles en cualquier taller que se precie. Hemos terminado. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!